oportunidad les puse un mensajito invitándolos a verlo, porque la verdad es que se ve bastante bien este tráiler. Es muy colorido, incluso en los momentos en los que se debería ver oscuro se sigue viendo bastante luz, en parte por los efectos de bioluminiscencia que tienen los diferentes personajes acuáticos. Bueno, vamos a ir por partes. El tráiler de Kraken vs Sirenas, o como estuve viendo, que también se llama, creo que en España, Rudy, aventuras de una Kraken adolescente, va así. Una voz que luego vamos a ver, que es la abuela de la protagonista, nos está contando de que, algo cierto, no sabemos mucho del fondo del mar, sabemos más de la superficie de la luna, eso es, repito, un hecho. Y también nos dice que incluso las criaturas marinas que nos hemos imaginado, las hemos imaginado mal. Y nos dice que los Kraken, en lugar de ser criaturas destructivas que acaban con todas, en realidad son protectores. Mientras nos muestran a Ruby, quien se está haciendo pasar por humana y va a ir al colegio y dice ser una chica normal. La abuela comenta de que ellos en realidad defienden al humano de los seres más ambiciosos que existen. Ruby lo dice, las sirenas, así. Y sí, y la abuela explica que las sirenas son egoístas, narcisistas, todo lo malo que pueden imaginarse de una persona. Ruby conserva su aspecto muy aún de animal marino. Sus orejas se ven así como las típicas que le ponen a estos seres acuáticos para diferenciarlos. Su piel es morada y tiene 4 grandes dedos en lugar de 5, a diferencia del resto de los personajes, incluida la sirena. Aquí me llama bastante la atención esto. Mientras el Kraken, que siempre ha tenido mala reputación, lo quiere envolver el protagonista bueno de la historia, a las sirenas les vuelven a dar su origen malévolo o malvado. A ver, yo no sé demasiado del origen de las sirenas, sé que su nombre originalmente era de las criaturas a las que llamamos arpías, que son estas mujeres aladas con aspecto de ave, y sé pues lo que pasa en la Odisea. Ya está, el señor que se ata al mástil para no escuchar, para que poder escuchar el canto de las sirenas, pero sin caer en su trampa, mientras sus marineros todos se taparon los oídos con cera, debido a que el canto de estas obliga a todos los marineros a estrellarse contra las rocas de la costa de esa isla. Nunca he averiguado en profundidad qué más hay con el tema de las sirenas o por qué hacían eso, si había una explicación mitológica o si solo lo hacían porque eran unas jodidas, como muchos seres de la mitología griego-romana. Básicamente estaban ahí para atormentar a los humanos por cualquier cosa. Nada que hacer. Sé que están emparentados como todos los dioses unos con otros, y así no sé demasiado. Si alguien tiene más información del origen de las sirenas y esto, pues si hacían algo más aparte de estar cantando en esa isla, me cuentan en los comentarios una vez que pues quede el directo. Ay, bueno. Sí, la sirena claramente se parece muchísimo a Ariel. Pelirroja, ojos azules, tez blanca. Y podemos verla súper presumida. Se le nota la egolatría. Donde la mires, sus seguidores por todos lados tienen carteles, le gritan emocionados. Hay uno que me dio raro. Estoy en directo. Hay uno súper emocionado que le pone un letrero que creo que decía algo así como cásate conmigo. Ese no le logré pillar bien si era chico o chica. Sí había otro que le pone otro letrero que no recuerdo tampoco qué era lo que decía, pero ese sí lo veía como una chica. El otro quizás fue porque no le presté mucha atención, o quizás el diseño es así, cosa que no tendría que tener nada de malo. De hecho, en el propio trailer vemos a un chico con el que Ruby se presenta y este pues es negrito, tiene su cabello ahí todo de rizos, pojosos. No hace nada interesante en el trailer, solo dar alguna idea de que podrá ser un tipo de interés amoroso para la protagonista y ya está. Oh.
Bueno, el trailer continúa y pues Ruby como no entiende por qué al principio quieren las sirenas, también se ve, o sea que la gente quiere a las sirenas y ya entiende por qué debería temerles. Su abuela le dice de que pues, la gente es ignorante, cosa que, a ver, no es falso, todos somos ignorantes de algo. Y también, pues supongo que va a ir un poco influenciado por lo que es la superficialidad. De hecho, la sirena se da cuenta de que ella es un kraken y le dice de que pronto todo el mundo lo va a saber, mientras ella se siente extraña porque algo le está pasando. En sus manos le aparecen unas ventosas. Podemos ver la mano de alguien más que probablemente sea uno de sus padres, como tratando de consolarla, así tomándola de la mano, calmándola. Y su abuela diciéndole pues que tiene un destino, ella diciendo que quiere vivir su vida, está bien, está digamos en esa etapa de descubrimiento, me parece correcto. Pero hay un momento en el que le dice a su abuela que le explica usar sus poderes. Es decir, en algún punto, aunque no se ve en el tráiler, la sirena va a hacer algo que la va a hacer preocuparse. Bueno, la abuela le explica que tiene la capacidad de camuflarse. No sé si eso vaya a funcionar solo en el agua o también fuera de esta. Está la capacidad de tener super velocidad. Lo mismo seguramente solo será en el agua, quién sabe. Y la capacidad de tener una armadura corporal, es decir, que puede hacer que su piel lisa se vuelva muy dura. Y también comenta que tiene visión de láser. La abuela tiene una actitud bastante relajada, aunque se puede notar que tiene cierta, o sea, tiene aire de sabiduría también. Me llama la atención de que no se menciona el tema de los padres solo salen en una escena, quizá porque, a ver, la abuela está todo el tiempo en el agua, mientras que parece que la familia de Ruby está en la superficie, quizás en un proceso de adaptación, de ver las cosas de manera diferente, y la abuela en cierto modo se quedó muy en su versión tradicional de las cosas, y parte de la película vaya de que Ruby encuentre un balance entre adaptarse al mundo moderno y conservar ese legado o esa responsabilidad que tienen los Kraken. Que la abuela comenta de que sin importar cuál sea la amenaza, los Kraken siempre responden para defender a todos. La sirena en un momento se muestra con su aleta, tiene un tridente y está amenazando a Ruby, diciéndole que ella solo es una adolescente, que no va a poder, diciéndole ni lo intentes, no podrás conmigo. Y luego la vemos transformada, o sea, ambas pueden hacerse gigantes, pero mientras que Ruby obtiene pues un mayor tamaño, se vuelve bioluminiscente y sigue viéndose pues bonita, muy atractiva visualmente. La sirena, a ver, no se llega a ver horrible como las sirenas que se ven cuando están con la explicación de la abuela, que esta, por cierto, sí son las que tienen conchas para taparse los pechos. Porque esta chica no le sigue conservando la camisa cuando está con la aleta. Y luego, pues, cuando está gigante, pues ya no lo tiene. Pero en esa parte, todo su cuerpo está rojo y negro también. Y llama la atención ese cambio. No sé si será intencional de alguna manera. A ver, es cierto que esta compañía DreamWorks, su presidente fundador tiene algo con Disney, antiguamente trabajó para ellos y parece que terminaron en malos términos, no recuerdo muy bien cuál fue el asunto, lo tengo ahí de oídas. Y pues él luego sacó Twer y para, o sea, como hizo mucha burla de la compañía de Disney con esa película y muchas de sus producciones de vez en cuando tienen alguno que otro guiño. Entonces, así que no extrañaría de que en cierta medida este personaje es una crítica a lo que ha estado haciendo Disney Company durante varios años. O quizás no lo es y ya está. Pero sí, es muy probable que lo sea. Um, Me resulta bastante pues llamativo este cambio. O sea, buena, tiene la humana, tiene piel clara, cabello rojo, ojos azules, pero convertida ya en sí una gigante monstruo, pues está muy roja y muy oscura. Y el tridente de hecho también como que le cambia un poco el diseño, ¿no? En temas de colores. Entonces, supongo que dejándose
un poco llevar mezclando cosas. O sea, si nos vamos a que es una crítica a la película de Disney, de Tritón, que ya saben que ese man hace de todo con ese artefacto, pero también podría simplemente ser algo más referencia a la mitología griega. Claro que en este caso, pues el dios Poseidón era quien tenía este tridente y también lo utilizaba como arma. También me llamaría la atención saber si ese tridente le pertenecía originalmente a esta sirena o si ella se lo robó a alguien más, y lo que podría ser incluso a otra sirena, porque la forma en la que la abuela describe a las sirenas es que son seres supremamente egoístas. La escena en la que Jacobi se transforma en gigante, o sea, parece que se tuvo que ir a esconder en alguna parte como para que no la viera, pero destruye el edificio cuando sale. Y luego pues también hay la sirena haciendo sus destrozos. El momento ya para lo último, cuando Ruby se va a enfrentar a ella para lo que serían los golpes finales de Tyler, ella dice es el momento de crecer en una versión y otra para ser gigante, pero el de crecer, a ver, entiendo que puede ser tomado literalmente como el de de cambiar su tamaño, pero le podríamos dar una visión pues un poco, a ver, ¿cuál es la palabra? Simbólica, al decir de que está creciendo como persona. Ya no es una niña pequeña, sino ya es una jovencita, alguien que se está dando cuenta de que no solo tiene responsabilidades, sino que hay una razón para ellas y que debe cumplirlas. Obviamente, Ruby no está sola en el cumplimiento de estas responsabilidades, está su abuela, que de manera positiva se nota que la va a guiar, la va a orientar y le va a enseñar, y probablemente sus padres también tengan algún tipo de influencia sobre esto. ¿Ya? Y lo digo de esta forma positiva porque ya sabemos que en la vida real hay ciertas situaciones en las que los padres de poca educación, lamentablemente, ponen una carga indebida en sus hijos. Y esto pues lleva a que muchos niños tomen muchas malas decisiones que suelen llevarlos a la criminalidad, desgraciadamente. Entonces, a ver, obviamente todos en algún momento vamos a tener que empezar a ir tomando responsabilidades, y la forma correcta de hacerlo es que sea de manera gradual y de forma positiva. Obviamente en el tema de Ruby, él tiene una responsabilidad muy grande, y el que tan gradual sea ya obviamente depende de qué amenazas vaya a enfrentar. Aquí pues obviamente es una sirena que tiene algún tipo de plan, porque parece que estaba afectándole en un momento a la chica. A ver, podría ser que simplemente Ruby se mareara porque en ese momento sus poderes estaban despertando como parte de su pubertad, o que la sirena efectivamente está haciendo algo. La pregunta sería el qué y el cómo, porque en ese momento, cuando está entre todos sus admiradores, no parece estar cantando. Y me llama la atención saber si en algún momento la sirena va a cantar como parte de sus poderes, porque eso es lo que siempre ha caracterizado a las sirenas. Espero que en un futuro tráiler muestren por qué esta chica es famosa. Porque, a ver, Ruby la presenta como una chica común que quiere pasar como de lo más normal posible y tener una vida tranquila, entendible. Pero esta se supone que es, a ver, aparte de que no es una niña, sino que ya es más una adolescente, pero más mayorcita. Yo diría que podría tener unos 19, 20 años. Sé que en algunos países ya son más adolescencia, pero para que me entiendan, para diferenciarla de Ruby, que podría estar entre los 14 y los 16. Entonces, a ver, se ve que mucha gente está alrededor de ella, pero no indican, repito, por qué es famosa. A ver, es bonita, pero no sé si es modelo. Si es una sirena, fácilmente podría ser cantante, y eso es lo que le está dando su fama. Podría ser algún tipo de, pues, alguien de medios digitales, o sea, podría ser lo que se dice un influencer. Es imposible determinarlo de momento. Ojalá pues ya se den cuenta, supongo que en un par de semanas o meses antes próximos sacarán un segundo tráiler y ya podremos determinar cómo va a ir más la cosa. No sé cuánto tipo de batalla vaya a haber, porque es muy probable que una buena parte de la película se vaya en el entrenamiento de la chica y no necesariamente en el conflicto. Sin mencionar que si la sirena, y como es bastante obvio en estas películas, no parece enseguida gigantesca, es porque al principio no va a tener el poder para hacerlo. Entonces algo va a hacer para poder obtener
tener esa fuerza y esa transformación. Que sí, seguro será interesante ver el proceso. Por la forma en la que la abuela describe a las sirenas, no creo que este personaje pueda tener un tipo de redención ni que DreamWorks lo siquiera lo intente, porque como ya hemos visto con la mayoría de sus villanos, eso no es una opción bajo ninguna circunstancia. Incluso los villanos que puedan tener motivaciones entendibles, aunque eso no justifica lo que están haciendo, porque igual están haciendo daño a otras personas. Pero como les estaba diciendo al principio, el tráiler es muy colorido, muy vivo. Las escenas de día con los humanos se ven muy luminosos. Cada persona tiene algo que, digamos, la personalidad. Incluso los que están en el fondo tienen alguna característica curiosa, el cabello, la forma de vestir. Eso parece ser algo que le han estado metiendo con mucho interés en esta compañía de no dejar a los de fondo como los de fondo y ya está, francamente. Y debo decir que lo que más me gustó es justamente las escenas en el fondo del mar, porque es muy luminoso, muy bonito, muy multicolor. Sobre todo cuando esta chica Rudy va a ver a su abuela. Es en ese, pues, a ver, no tiene forma de castillo, no sé sea, pero digamos que es su casa, de momento. Y hay muchas cosas muy lindas. Hay algunas, a ver, creo que eran estatuas que parecían de los Kraken, que probablemente sean antepasados. Y vi un par de murales que seguramente son sirenas, o creo recordar que lo eran, porque mi memoria es un desastre, así que... Pero sí, me parece que eran sirenas. Probablemente todo el lugar está ambientado de tal manera continuamente esta situación de conflicto que hay entre estas dos especies. Bueno, el por qué las sirenas quieren acabar con los humanos, bueno, probablemente solo sea, pues como son muy egoístas, solo quieren poder para sí mismos, entonces no importa si se trata de los humanos, de los Kraken o de otras especies, solamente están ahí por sus propios intereses. Y ya está. El diseño de la abuela también me gustó bastante. Hay momentos en los que, pues, o sea, tiene buena, se nota que tiene una muy buena personalidad la señora. Es muy enérgica, muy agradable verla, incluso cuando está hablando de las cosas serias, lo hizo de una manera en la que no te alteras. Y creo que eso es algo muy importante, porque es obviamente una película para niños. A mí me gusta mucho la estética de la película. Se nota que DreamWorks ha mejorado mucho tanto en técnica, estilo y sobre todo viendo las últimas películas en historia. LJ Uribe, sí, es cierto. DreamWorks le está metiendo lo que se dice mucha caña a sus películas. Está tratando de mejorar continuamente. Y me parece que han tomado nota de sus errores del pasado, nota de lo que está pasando alrededor. No se están quedando solo con lo que le dicen a ellos, sino que están observando lo que dicen los demás. Y se han dado cuenta de que la gente quiere buenas historias. Y pues se cuide la estética, especialmente en estas producciones que van para niños. La estética tiene que ser colorida, tiene que ser viva para que los más pequeños se interesen y al mismo tiempo para que los adultos sientan que puede ser algo agradable para los pequeños, algo que se pueda ver con confianza. Entonces, si en este momento, en estas escenas que son serias, te lo presentan sin que te sientas, digamos, presionado de alguna manera, pues los padres pueden decir, esto va a ser una película divertida de ver con los niños, ¿ya? Porque, o sea, la abuela podría estar echando el mismo cuento, pero con una mataraca dando caña y espantando a todo el mundo con una vaina de, es que si no hacemos esto, los sirenas acabarán con el mundo, la humanidad, todos los peces nos esclavizarán y tú dices, ¿cómo que dijo? No, lo dice de buena manera. Entiendes la importancia, la seriedad con lo que lo está hablando, pero no te sientes abrumado en ningún momento. Y eso es muy agradable. Um, Ay, a ver si no se me olvida algo. Que tengo la cabeza loca.
A ver, algo que me va a gustar mucho de esta película es la acogida que seguramente va a tener, porque se ve muy familiar y muy entretenida, algo así como lo que pasó con El gato con botas. Claro, aquí la diferencia es que esta es una producción original y no tiene una comunidad de base para, digamos, saber cómo le podrá ir el primer fin de semana. Sin embargo, tiene también de ventaja que es original en un momento en el que estamos hasta aquí de los refritos. Yo sigo pensando que Gato con Botas también le fue bien por ser una producción original en ese aspecto. No te viene a contar la misma historia que ya viste con anterioridad. Sé que algunos podrían decir, pero mira, ahí tuvo Disney Mundo Extraño y le fue mal. Sí, pero Mundo Extraño primero fue directamente a Disney Plus. No fue a cines, como seguramente va a ir, esta sí va a ir a cines. Y también hay que tener en cuenta que la promoción de Mundo Extraño, el tráiler, no era bueno. No era bueno, o sea, no te invitaba precisamente a verlo. Y recuerdo una parte donde estaban supuestamente haciendo un chiste y eso no daba risa. O sea, con eso de, uy, qué manera tan tóxica de iniciar una relación así. Como, yo me quedé así. No supe ni cómo reaccionar. O sea, ¿me debo reír de eso o debo decirlo al pelado que madure de una jodida vez? Está. No. ah, a ver, sé que esto es difícil de entender en cuanto a comprender el tema de la taquilla entre productos que son buenos, nuevos, perdón, con productos que ya tienen una, una base de fanáticos. Ya, entonces, sí, es difícil determinar cómo le pueda ir esta película en taquilla. Como producción familiar es muy probable que le vaya bastante bien, porque tiene ya un primer trailer bastante bueno. Y si el siguiente también demuestra llamar tanto la atención como lo está haciendo este, podría irle bastante bien a pesar de eso, de no tener un soporte, por llamarlo de alguna manera. Algunos ya están haciendo, obviamente, y por logísimas razones, comparación con La Sirenita de Disney. Obviamente haciendo referencia principalmente a que la antagonista es una calca de Ariel, que se parece más a Ariel que la de Disney. Y ya están hablando incluso de que podría irle mucho mejor en taquilla. Eso, a ver, hay que tener en cuenta otro factor aparte de lo anterior. Y es que esta es una película animada. Las animadas no llaman tanto la atención. Mucha gente no va a ver productos animados. O no necesariamente porque crean que son para niños, sino porque pues digamos que no creen que puedan ser para ellos. La narrativa de una producción animada nunca va a ser igual a la de una con actores reales, de modo que muchos se lo piensan, no están seguros si deberían o no ir, si no tienen niños pues para qué vas. A veces no se ponen a pensar de que simplemente la película es para entretenerse ellos mismos. Mundo Extraño es malísimo. Disney siendo Disney, sabemos que ellos tienen escritores basándose en su inclusividad. DreamWorks al parecer tiene escritores y desarrolladores basados en el talento. No, sí, Oribe, te doy toda la razón sobre ese asunto. Estoy bastante segura de que Disney está lleno de gente por pura cuota en estos momentos. Todo el que esté ahí, o la mayoría, está por eso. Aún queda algo de gente con talento, pero esa gente ya se está yendo. El otro día estábamos hablando de que estaba comentando esto de cómo van a tratar de hacer para que lleguen escritores buenos, y yo estaba comentándote lo que le propusieron al escritor de Gravity Falls. Probablemente él acepte, pero insisto, el problema es que cualquier buen guión que esté escrito tiene que pasar por un filtro. En las series animadas parece que quieren bajarle o mantenerlo controlado, o al menos supuestamente esa es la razón por la que cancelaron Casabúo. Yo tengo una teoría sobre eso, pero ahora no lo vamos a hablar. Pero en las películas quieren ponerlo mucho a tope, y obviamente eso es porque los live action llegan a más gente. Toda película con actores reales tiende a llegar a mucha más gente que una película animada por pura lógica.
yo quisiera que fuera exactamente lo mismo, que las personas ya dejaran de ver la animación am, como un género y se dieran cuenta de que es solo una técnica y que dentro de la propia animación hay varias técnicas todavía que permiten hacer cosas que difícilmente podrás hacer con actores reales, si es que puedes llegar a hacerlo sin importar de cuánto dinero estemos hablando. Lo importante con La Sirenita y con esta película que deben tener en cuenta para determinar si es un éxito o no, no va a ser el dinero bruto, ni siquiera el dinero neto en realidad. Si quieren saberlo, tienen que verificar cuánto se gastó en la producción de ambas películas y cuánto hicieron. Esa es la única forma de tener um, de llegar a, de manera justa, hacer una comparación de cuál fue realmente un éxito. Con La Sirenita, pues ya sabemos que se gastaron mucho dinero y hay rumores de que fue más todavía, porque esta película al parecer tuvo muchas regrabaciones. ¿Cuántas? No lo sé. Y es difícil si alguna vez nos llegaremos a enterar. Así que quizá el punto de equilibrio no sea el que nos dicen. Y recuerden que al costo de producción se suma publicidad y, y impuestos y otros gastos dependiendo del país. Es mucho más probable que la película de DreamWorks de La Sirena versus Kraken, o bien una Kraken adolescente, aventuras de una Kraken adolescente, llegue más rápido a ser rentable, porque seguro no gastaron más de 90 millones. 100 a lo mucho. Aunque no tengo claro cuánto es el presupuesto normal que DreamWorks maneja, pero calidad bastante alta. Y si eso solo es una muestra de lo que va a ser la película, yo diría que visualmente en el cine será un deleite, solo como experiencia visual o vivencia pues cinematográfica como tal. La historia, bueno, obviamente es para un público sobre todo infantil, no espero algo a nivel teatral, dramático, ni nada por el estilo, pero estoy segura de que va a tener lo que DreamWorks nos tiene acostumbrados, que es una historia lineal, bien hecha, donde lo que comienzan a hacer al principio, el nudo y el final está bien entrelazado y bien desarrollado. Milagro. ¿Qué buscas? Ah, el lunes iba. Ay, Pero la que me llama mucho. A ver, en los comentarios, pues ya cuando quede esto como video, pueden también colocar cuáles creen ustedes que van a ser las expectativas posibles, no solamente en cuanto a aceptación de la película, que es muy probable que en eso le vaya muy bien en críticas, sino también sus estimados en recaudación, que siempre es un tema que puede interesar bastante a ciertas personas. Y ya toca esperar al estreno de la película para poder ver realmente lo que sucederá y no se dejen llevar de lo que pueda pasar en la primera semana, ya que hay películas que tienen lo que sí se pierden, o sea que arrancan muy lento pero luego les va yendo bastante bien y viceversa también, sobre todo las de Disney últimamente las hemos visto que tienen un primer fin de semana muy fuerte y unos desplomes brutales, que eso mejor dicho no hay quien se lo crea, porque en serio desplomarse en una semana 75 más, está difícil de creer independientemente de qué película estemos hablando. Bueno, creo que ya comenté todo lo que quería decir con respecto a esta producción. Esperemos que DreamWorks no nos decepcione, al menos no lo ha estado haciendo en tiempo reciente. Es cierto que tuvieron ciertos años en los que no les fue bien, experimentaron demasiado, se pusieron a exprimir excesivamente sus franquicias conocidas. No me sorprendería para nada que si esta película les funcionase muy bien, se volviese otra saga y ya de aquí a 2 o 3 años estemos hablando de alguna secuela, independientemente de si las sirenas vuelven o no a ser las antagonistas. Y mientras lo manejen bien, pues siempre lo vamos a recibir. O sea, mientras hagan una historia que tenga historia y no sea solo un montón de relleno y cosas
absurdas y sin sentido, que creo que eso es al final lo que les terminó pasando con tanta secuela de tantas cosas. Sí, Uribe se ve muy prometedora. Yo también espero que se vuelva una muy buena película, o que sea una muy buena película. Y que nos puedan incluso servir para señalar que las cosas no están fracasando porque seamos discriminadores, sino que están fracasando muchas porque tienen mal guión y mal todo. En efectos no me quejo tanto porque seamos honestos, muchas películas de serie B no tienen grandes efectos, pero si tienen una muy buena historia o llegan al punto de ser tan malas que son buenas, pues funciona. Y repito, si bien es cierto que Ruby es una chica con piel de color que no sé, morado, no se puede decir que sea una ni de ninguna raza humana, y la antagonista se ve blanca en primera instancia, está este chico negrito en la película que se nota que va a estar ahí presente y seguro será un personaje agradable con el que vamos a estar un buen rato, será un protagonista dentro de lo que cabe. No creo que llegue a ser secundario para nada. Entonces, si tú puedes ver eso, puedes verlo con calma, te puedes dar cuenta de que esto sirve perfectamente, repito, lo digo, para demostrar que las cosas no fallan por discriminación, de ninguna manera. De hecho, lo dije en el video en el que estaba hablando de la mansión embrujada. Sé que es de Disney y me choca lo que está haciendo la compañía, pero también me gustaría que la película, dentro de lo que es la comedia de terror, le vaya muy bien y pueda también servir como ejemplo para que se den cuenta los que no se quieren dar cuenta dentro del público que no se trata de discriminación. En lo de los que están en la industria, eso no lo sé, porque esa gente está en una burbuja. Y hasta que esa burbuja no termine de reventar, van a seguir con lo mismo. Y puede que reviente y sigan con lo mismo. Porque están en plan, nada es mi culpa. Mis errores no son mi responsabilidad. Es culpa de los demás que me están señalando por ello. Nada que hacer con esas personas de momento. Bueno, nos vemos otro día. Saben que cuando quede el video, en descripción van a estar mis otras redes, la página del Facebook, el Instagram, que no lo manejo mucho. Solo lo pongo para mis dibujos. Están los enlaces donde tengo mis obras, que siempre los invito a echarle el ojo. Aunque entiendo que no pueden ser del gusto de todo el mundo, está bien. Cualquier cosa también me pueden escribir a mi correo. Pueden sugerirme temas en comentarios también si gustan, no hay ningún problema. Y disculpen el ruido del abanico, pero si no hago directos con el abanico me cocino. Lo he intentado, en serio. Bueno, esto es todo, chao.